Y hablando de carpinchos y naturaleza y ambiente y todo esto, lo estoy viendo acá, Alejandro Morisi, está ya con nosotros, vamos a estar conversando acerca de esta publicación sobre Aves de Moreno que nos encontramos muy felizmente hace un poquito tiempo, es una publicación de 2016 y nos dio el pie para hablar un poco de la naturaleza que tiene Moreno. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Acá andamos, estando un poco entrando en el tema volviendo otra vez al tema, gracias a ustedes, de las aves de Moreno, que yo ya era como que las tenía un poco relegadas, porque bueno, ya estoy en otro lugar, entonces estoy investigando más la fauna, principalmente de aves de mi zona ya hace 20 años, y bueno, como que Moreno, de vez en cuando voy a visitar a mis viejos, me pego una recorrida por el dique y veo cómo está, pero ya no como antes, que era casi una cosa semanal. Claro. Vos sabés que las pasiones son pasiones y no tienen mucha más explicación que eso. Contaste que viene de tu afán por las aves, viene de tu familia y de tu padre. Pero realmente, ¿vos sabés qué es por qué te gusta tanto o por qué te llama tanto la atención? ¿Qué es aquello que te fascina de las aves? Mira, creo que principalmente, como te decía hoy cuando estábamos hablando por radio, fundamentalmente mi primer maestro fue mi viejo. Y mi viejo, su maestro a la vez fue Guillermo Enrique Hudson, todos quilmeños, un gran escritor argentino, que su infancia la pasó muy cerca de donde yo nací, en Quilmes, en la estancia de los 25 Ombúes, y escribió para mí su libro autobiográfico más grande que hay sobre naturaleza argentina, que es Allá lejos y hace tiempo. Después escribió un montón de libros sobre aves, una vez que él se fue a vivir a Inglaterra, porque en realidad decide vivir en Inglaterra, como sus padres eran americanos y ingleses, sino vivió siempre extraditado y extrañando su pampa, mientras que su hermano estaba acá y se quedó en el campo, él siempre vivió en Inglaterra. Y bueno, yo de muy chiquito ese libro estaba en la biblioteca, y mi viejo, yo aprendí a leer con ese libro, con Allá lejos y hace tiempo, y el segundo libro fue Aves del Plata. Mi viejo tenía una conexión a la antigua de la naturaleza, era cazador. Entonces, en consecuencia, era un cazador conservacionista, de los que se consideran ahora, porque él solamente cazaba lo que él comía. O sea, él iba a cazar perdiz y pato para comer, y acostumbra ya, bueno, ahora no lo tiene, pues ya es muy grande, mi papá tiene más de 90 años, pero acostumbraba a tener pequeños jilgueros, cabecita negra en jaula. Entonces, bueno, me crié entre pájaros, tanto enjaulados como cuando él venía de casa y yo lo ayudaba a limpiar los patos y las perdices. Entonces tenía contacto con esos animales muertos que después me enseñaron a que no había que hacerlo. Pero a su vez él me enseñó toda la diferencia de lo que eran las aves. Entonces yo iba al campo con él, y como él lo explicaba a Víctor temprano, yo hasta los 19 años aprendí a diferenciar las aves a simple vista, porque no, éramos una familia muy humilde y no teníamos plata para comprar un prismático. Era muy caro en esa época comprar un prismático. Entonces los pájaros los empecé a ver recién de grande con prismáticos. Y mi primer guía de aves, que ahora hay un montón y por todos lados, la tuve recién a los 18, 19, también a 16 años, que mi papá me la compró, me acuerdo, la primera guía de Tito Norowski, que era aves de la provincia de Buenos Aires. Y con eso, con la guía sola, sin prismático, salía al campo a hacer un listado. O sea, iba hasta el río Reconquista, que estaba a 2 cuadras de casa, atrás de la canchita de fútbol, con mis hermanos o mis amigos o solo, y hacía un listado de los pájaros que veía. Pecho colorado, calandria, torcaza, torcasita, calandria, zorzal colorado. Así empecé con esta fascinación por las aves, y era cotidiano, era todos los días, era llegar de la escuela e ir hasta el río a ver cuánto había, si el igual que había visto el día, si la garza había venido a pescar o no. Y bueno, fue esa conexión desde muy pequeño que tuve, siempre mirando las aves, que creo que hace que hoy, ya con más de 50 años, tenga más de 50 artículos científicos publicados sobre aves, entre otros que tengo publicados, y bueno, y es producto también del libro que estamos hablando, ¿no? Vos hablaste que
que hace más de 20 años que no andás por Moreno así, mirando las aves, que venís de paseo, y que te ocupás ahora de las aves del lugar donde estás. Por ahí leí que estabas observando lechuza, ¿era? O... Sí, es el lechuzón. Actualmente, al venirme para acá, y bueno, obviamente, la problemática acá difiere quizás de las problemáticas que tienen las aves en el conurbano bonaerense. En el conurbano bonaerense, o sea, hay una problemática en común que tienen todos los animales. Recién se estaba escuchando hablar del carpincho, y yo hice un trabajo sobre el carpincho, justamente de la ampliación del carpincho hacia nosotros. El carpincho acá al sudeste de la provincia de Buenos Aires llegó hace menos de 10 años. Hace 10 años no había carpincho. Y llegó por una transformación general que tenemos todos que se llama cambio climático. El aumento de las temperaturas hizo que el carpincho se extendiera su distribución austral hasta Bahía Blanca. Y hoy ocupa todas las lagunas y todos los ríos de esta zona. Y antes no lo teníamos. Con las aves del conurbano pasa exactamente lo mismo. Hoy le decía a Víctor, hay un montón de aves en Moreno, de las que están listadas en el libro, que hay más aves, porque cada vez, con la destrucción que tenemos ahora, los grandes incendios del año pasado que tenemos en el Delta, cada vez hay más aves que se quedan sin hábitat y en consecuencia tienen que venir y migran a las zonas donde hay por lo menos un poco de verde. Claro. Entonces, el conurbano hoy por hoy tiene un grave problema. No sé si habrán visto que cada vez hay menos gorriones. Una cosa que por ahí se pregunta bastante la gente. ¿Por qué es? Por la falta de espacios verdes. Capital Federal directamente ya casi tiene gorriones porque no hay terrenos baldíos, no hay plazas, las plazas están desarboladas. Entonces nos estamos quedando sin espacios verdes. Acá el problema es diferente, porque verde por suerte hay bastante, porque yo vivo en una zona de campo, el pueblo tiene 1000 habitantes y es una zona relativamente chiquita, y los pueblos están 20 kilómetros distantes unos del otro, pero tenemos los agrotóxicos que nos llueven sobre la cabeza, y las napas de agua contaminada, y las lagunas contaminadas, y la caza furtiva, y la caza por depredación, los pumas nos matan porque atacan al ganado, los cauquenes nos matan porque dicen que les comen el trigo, bueno... Todos los animales siempre tienen una problemática con el hombre, el lugar donde sea, no importa. Es totalmente, siempre va a ser así y lamentablemente no cambia en ninguna parte, creo, de la República Argentina, siempre es lo mismo. Vos recién me hablabas del lechuzón de campo. El lechuzón de campo lo estoy estudiando principalmente porque es un ave que representa un poco las aves que están desapareciendo del pastizal pampeano, un ambiente que hoy le contaba a Víctor que es el ambiente más representativo de la provincia de Buenos Aires, porque vos lees cualquier libro de la provincia de Buenos Aires de la década del 1800 y esto era un pastizal. No había árboles en la provincia de Buenos Aires, era todo pasto. Lamentablemente fue introduciéndose árboles exóticos, principalmente el eucalipto, en zonas donde estaban las estancias en primera medida, se fue europeizando, digamos, todo lo que es la vegetación, y bueno, a raíz de eso hay mucha fauna y muchas aves que eran del norte, que eran de la zona selvática o de monte, que fueron accediendo a la provincia de Buenos Aires, que era una zona que le empezamos a poner árboles exóticos. El lechuzón de campo, que es un ave bastante puntual del pastizal, se fue desapareciendo porque, bueno, fuimos sembrando por un lado los pastizales, se los fuimos transformando en campos de cultivo o en campos de comer vacas, o construyendo, y directamente el lechuzón de campo hoy está en estado vulnerable, lo que se considera vulnerable. Por eso es una de las especies que, junto con la loica pampeana, que es uno de los 3 pechos colorados que tenemos, que esa sí está en peligro de extinción, porque solamente se encuentra acá en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y una población en el norte de Uruguay. Y después el águila coronada, que es otra vez también que estudio, que está muy cercana acá con el límite con La Pampa, que está el Caldenal, que es un monte que también está bastante castigado, no solamente por la extracción de leña, sino también por el cultivo, como casi todo el monte chaqueño. Así que esas son las 3 especies, digamos, que más o menos estudio puntualmente. Después hago lo mismo que hice en Moreno durante 20 años, hacer un relevamiento de todo el distrito de Puan, y bueno, voy por ambientes listando y viendo qué especies hay, cómo nidifican, qué estatus tienen, qué amenazas hay. Así que bueno, eso es lo que hago básicamente. Pero en definitiva es lo mismo que yo hacía en Moreno hace
años, y por eso es el libro. Ahí está. Hace un tiempo, yo no sé si era tan común, yo no recuerdo haber visto tanta, hace un tiempo hay como una invasión de cotorras. ¿Eso había acá en la región? Porque hay muchas ahora. ¿De cotorras chiquitas? No, las chiquititas. Claro, las cotorras en realidad era un poco lo que te explicaba hace un rato. La cotorra es una especie típicamente del norte, o sea, en realidad todos los loros son típicamente del norte, y hacen nidos grandes, no sé si viste alguna vez, hacen una colonia muy grande, nido de palitos, muy, muy grandes, que son coloniales, o sea, hacen un gran nido de aproximadamente 2 o 3 o 4 metros, a veces los hacen tan grandes que los tiran los eucaliptos directamente del peso que tienen. Claro. Y ahí adentro cada una construye su nido, que es una cuevita dentro del nido de palitos, y hacen una colonia muy, muy grande. Entonces, ¿qué sucede? A raíz de estas forestaciones que yo te decía de exóticas que fuimos poniendo nosotros como la manera de tener algo verde en nuestros lugares o nuestras plazas y demás, las cotorras cada vez encontraron más lugares para nidificar. Y además les sembramos comida gratis, maíz, girasol, sorgo. Claro, entonces directamente la cotorra se encontró con un montón de comida. Lo mismo pasa con las palomas hoy por hoy. Las plagas, entre comillas, plaga para el hombre, no por ellas. O sea, ellos lo único que hacen es aprovechar el recurso que nosotros le damos de manera mucho más fácil. Entonces, por eso tenemos palomas por todos lados, tenemos palomas que acá en La Pampa voltean los cables por la cantidad que se paran en los cables. Las cotorras también son plagas de La Pampa, lo mismo, porque, bueno, ocuparon el Caldenal y desplazaron a los otros loros que eran nativos del Caldenal, que utilizaban huecos de árboles, no usaban las copas de los árboles. Entonces, bueno, después hay otra cotorra más también que apareció, que está en el Centro Moreno, que yo la la descubrí en el año 91, si no me equivoco, que es una catita ala amarilla, que hace nido en los agujeros de los paraísos del Centro de Moreno, que tiene un canto bastante particular, que es muy parecida a la otra, la verde común, pero que no estaba. Yo en el año 91, un día yendo para el Centro de Moreno, me encuentro con una pareja que estaba comiendo semillas de paraíso, que justamente se alimenta también de eso el invierno, y después las encontré nidificando en la plaza de Moreno, en la plaza de acá, al lado del municipio. Y así te puedo contar un montón de pájaros. El más nuevo de todos, que quizás ustedes lo vieron, es el estornino pinto, que es un pájaro negro chirrante que parece como un renegrido, que hasta la década del 90 no estaba, y hoy es plaga. No, plaga en todo el conurbano. ¿Tiene pico así? Anaranjado, de color anaranjado largo o amarillo, y desplazó a los renegridos. Los renegridos a la tardecita, ustedes que son de Moreno lo habrán visto como yo, cuando pasábamos a la tardecita por la plaza San Martín, los renegridos junto con las torcasas y los gorriones dormían todos en la plaza. Y escuchábamos ese gran chirrido cuando cruzábamos a tomar los colectivos de la Perlita. Ahora no están más, están totalmente desplazados por los estorninos. El estornino es invasivo, pero a la vez es agresivo y ocupa los agujeros y desplaza a los horneros, a los pájaros carpinteros, a los gorriones, que también son exóticos, pero bueno, están antes que ellos. Y tenés ese invasor grande, que es nuevo, que en el libro está, pero cuando yo lo puse en el libro recién aparecía el moreno y estaba en pequeñas bandaditas, aparecía en el dique, me acuerdo, y estaban en unos lugares puntuales, que más que nada al dique iban a comer, porque en realidad ni siquiera nidificaban en el dique, porque no tenían lugar. Hoy por hoy en el dique nidifican dentro de los robles, nidifican afuera, nidifican en los eucaliptos que están al costado del camino de Sirga, nidifican en un montón de lados. Por eso digo, es una dinámica que para estudiar las aves hay que estar atento todo el tiempo, porque los cambios, con este tema del cambio climático, las aves van variando constantemente y van apareciendo especies y otras van desapareciendo, justamente por este efecto climático, el efecto de la invasión, digamos, del hombre sobre los espacios verdes, las construcciones, la generación de nuevos barrios y demás, donde no se foresta y se tala lo que estaba. Entonces, no solamente nosotros siempre cuando, a veces mucha gente no se da cuenta, pero en realidad cuando uno compra un lote
en un terreno que a mí me pasaba, yo siempre lo contaba. Yo cuando fui a vivir a Moreno en el año 78, que se lo contaba a Víctor, en el año 78 que fui a Paso del Rey, yo iba al arroyito que desembocaba a donde está la curtiembre, en Paso del Rey, y iba a una pequeña lagunita que había ahí. Y bueno, ahí empecé a ver mis primeros bichos feos, mis primeras garcitas azules, mis primeras garzas, y tenía 8 o 9 años. Ahí iba con mi papá, y el río estaba al lado, y era una selva el río Reconquista. Tenía zorzales, calandrias, garzas brujas. Hoy no tenés nada de eso. Hoy tenés todo cemento, y no se planificó un espacio verde que lo suplante. Y hoy por hoy, todas las megaconstrucciones que se hacen en todos lados, es porque no se planifica como un compensatorio de un espacio verde. Lo estamos viendo con el tema de los Nordelta, con el tema de los carpinchos, que ustedes hablaban recién. Ahora tenemos la desgracia de que IRSA otra vez quiere retomar el tema de la construcción de las torres en Costanera Sur, y Costanera Sur va a terminar rodeada de cemento como quieren, hasta que un momento van a ganar y van a terminar construyendo, rellenando la laguna de Costanera Sur, y van a hacer edificios de arriba de Costanera Sur. El porteño vive a espaldas del río, nunca le gustó el río, no le interesó conservar el río. Y lamentablemente todos, la mayoría somos ajenos a eso. Y después me pasa, porque cuando hacía las visitas guiadas con los guardaparques en el dique Rollero, cuando uno hacía la visita guiada y le empezaba a mostrar la cantidad de aves que había, el porteño venía y se asombraba y decía, ¿cómo puede ser que haya tanta cantidad de aves acá? No, vos en tu lugar también lo tenés, pero vos nunca miraste para arriba. Te pusiste a mirar qué era con quién compartís el ambiente. Es un problema también de aprender y de conocer y de saber que nosotros acá no estamos solos y que tenemos que aprender a vivir con lo que nos rodea. Alejandro, vos sabés que acá te parás a esta hora siempre esa, pero capaz que un poquito más temprano, en la Plaza San Martín de Moreno, y ves arriba cómo juegan las aves, cómo van, vienen, pero aparte están un rato largo, cómo se mueven, y es maravilloso, ¿no? Y a veces, es verdad, pasa, viste, toda la gente así, y si no te detenés a verlo, por ahí no te das cuenta esto, ¿no? Que convive con nosotros y que está presente siempre. Está bueno poder ponerlo así, ¿no? Poder conversarlo, poder hablarlo y tomar conciencia acerca de esto. Y cuando, por ejemplo, siempre me pregunté, ¿no? Cuando se advierte que una especie está en peligro, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué se hace? Bueno, depende de la especie y qué riesgos corre, o sea, qué es lo que lo pone en peligro. Lo primero que hay que hacer es detectar qué es lo que lo está poniendo en peligro. O sea, qué acción humana, casi siempre es humana, qué acción humana lo pone en peligro. Puede ser la caza furtiva, puede ser la caza para comercialización por mascotas, puede ser envenenamiento, puede ser destrucción de hábitat en la mayoría, bueno, eso es algo común a todos. Primero hay que detectar el problema. Una vez que detectamos el problema, trabajamos sobre decir, bueno, a ver, se arma un equipo, se contacta a una ONG, en este caso pueden ser varias de las que nosotros tenemos en nuestro país, o bueno, lo podemos trabajar desde incluso en la escuela. Yo trabajo mucho con las escuelas, y los chicos son las cabezas que yo siempre digo que están más abiertas a todo esto que nosotros estamos hablando, y que son muy receptivos, y son los primeros que se ponen en la fila para conservar algo. Y bueno, se trata de encontrar las poblaciones también, en dónde están ubicadas. Bueno, se hace todo un relevamiento después, a ver cuántos ejemplares hay, qué zonas viven, cómo está, en qué estado está ese lugar. Y bueno, lo que al final se hace, se puede, como programa, digamos, para poder mantener esa especie, son dos cosas. Primero, generar una reserva en lugares donde esas poblaciones habitan, nidifican o migran, porque pueden venir desde otro lugar y estar en peligro de extinción, como pasa con muchas especies que vienen de Norteamérica o que vienen de Patagonia, a nuestra provincia, a nuestro lugar, pero que están en peligro de extinción tanto en su lugar de nidificación como en su lugar de invernado o viceversa. Y después, muchas veces se hace cría en cautiverio, se capturan ejemplares y se ponen en estaciones de cría, en estaciones de rehabilitación, se crían ejemplares, se hace una revisación veterinaria, se les enseña a vivir otra vez en la naturaleza,
y se los reinserta otra vez en las poblaciones naturales para aumentar el número. En nuestra Argentina tenemos varias especies están en esta situación. Quizás la más emblemática de los que ustedes conozcan, quizás que alguna vez vieron en alguna pajarería en el centro de Moreno, sea el cardenal amarillo. El cardenal amarillo, que es como el cardenal de copete rojo porque es todo amarillo, está en peligro de extinción, está muy casado. Yo en mi zona donde yo vivo, acá lo tengo apenas a 40 kilómetros. Pero bueno, acá por suerte la policía rural trabaja muy bien. Cuando uno hace una denuncia de que hay tramperos en la calle, acude muy rápido, decomisa todo. Y bueno, en el distrito de Puan me llaman a mí. Si yo veo que son animales que son recién capturados, se liberan automáticamente ahí, se hace un acta. Y si vemos que son animales que son los que son los llamadores, que están en trampas, bueno, en este caso, en el cardenal amarillo trabaja la Fundación Temaiken, que es un zoológico privado, pero bueno, que tiene unos jaulones muy grandes donde hace rehabilitación de estos ejemplares, y después se liberan en zonas donde están protegidas. Los que yo acá tengo más cerca es la Reserva Provincial Chasicó, que tiene monte, que es una reserva provincial que depende de los PDS. Pero esto muchas veces, nosotros hemos liberado, mientras yo estuve en Moreno, se han liberado muchas especies de aves en el Parque Los Robles, justamente, porque tiene una zona protegida por los guardaparques del municipio de Moreno, y muchas liberaciones o muchas capturas que ha hecho la policía en la zona oeste, las especies terminaron siendo rehabilitadas y liberadas en Los Robles, ¿no? Como un área protegida donde por lo menos sabemos que las poblaciones van a estar cuidadas por lo menos por gente que sabe lo que está haciendo. Creo que el primer paso para eso sería no compren aves. Nada, sentate en el fondo de tu casa con la pava y el mate y disfrutá de las que tenés alrededor. Y eso evitaría que haya esta casa exclusiva, que es para la venta siempre. Sí, lo que pasa que, bueno, en el caso del conurbano es un gran demandante de especies, sobre todo de aves, para el mascotismo. Hay una cosa recién que estaba hablando con un colega investigador mío que estaba viendo ahora en las redes últimamente, y fíjense, el 90% de las fotos de carpincho que están subidas a las redes, lo que inducen es al mascotismo, no están relacionadas con el ambiente. Entonces, vamos a terminar que la mayoría de la gente va a querer tener un carpincho como mascota y no entender que el carpincho estaba ahí antes que le rellenaran todo ese sitio para hacer Nordelta. Yo creo que todos los actores que pertenecemos y que trabajamos en esto de la difusión, en la conservación y demás, tenemos que saber de lo que estamos hablando. Y yo creo que hay un vacío muy grande, y no se enojen por esto que les voy a decir, en el periodismo sobre todo, y un desconocimiento generalizado sobre el medio ambiente y cómo hablar del medio ambiente, cómo hablar. Entonces, vos te referías recién, Laura, al tema del mascotismo, y es este problema que la gente no entiende que cuando extrae un animal para ponerlo en una jaula, en realidad está sacándole a la población esa un macho, sobre todo en el caso de un cardenal, casi siempre son machos porque son los que cantan, y se quedan sin padres. Entonces las hembras quedan poblaciones de hembras solas. Pasa con el cardenal amarillo, pasa con un montón de especies. Entonces, después, ¿cómo hacemos para que se reproduzcan si no están los machos? En la naturaleza funciona macho con hembra, no hay otra manera para reproducir aves. Entonces, lo pongo así, lo digo puramente porque es tal cual como nos vemos nosotros los que trabajamos, hacemos ciencia autodidacta en mi casa, o en mi caso, o como los que hacen ciencia en serio, que son los biólogos. Pero yo creo que también es cómo transmitimos la información o cómo la damos. Entonces, hoy por hoy el dique rollero tiene ese problema. Se conservan los robles, están, por lo que vi la última vez, bastante descuidada el Parque Francisco de Javier Muñiz, y el resto de la tierra que rodea el dique rollero es tierra de nadie. No, nadie hace nada. Podés ir a cazar con escopeta, meterte al lago, pescar, hacer lo que quieras. Y yo ya me cansé de repetirlo, hace casi más de 25 años que vengo repitiendo que la única solución para conservar el dique rollero es que se transforme en una reserva provincial, que cada municipio de los 4 que están, que tienen dominio sobre el dique rollero, que es General Rodríguez, Marcos Paz, Merlo y Moreno,
se saquen la camiseta cada uno y haga un mea culpa de todos los desastres que vienen haciendo sobre el dique y permita que se haga una reserva provincial y con guardaparques provinciales y que se delimite la zona y que haya un control en serio y que se permita la entrada de la gente, pero con un control. Creo que es la única manera que toda la fauna que yo describí de aves y que además hay, se conserve. Porque si no, creo que estamos transmitiendo un mensaje equivocado hacia la gente. Ale, te hago la última pregunta. No sé después si las chicas quieren agregar algo, por mi parte ya está. Algo que te remonte a lo que fue realizar este libro. Algo que te acuerdes, alguna anécdota que te haya acompañado digo que lo estuviste haciendo y recopilando información. El recuerdo que tengo creo que quizás es el que más me moviliza por una cuestión de cercanía, es mi hermano. Mi hermano menor que falleció por un tumor cerebral y que tenía una fascinación por la naturaleza tan grande como yo, mi hermano menor. Me acompañó infinitas veces a ese dique y él era un enamorado de ese lugar igual que yo y íbamos juntos y mirábamos aves, estábamos horas, él era más tranquilo que yo, era una persona que tocaba la guitarra, le gustaba mucho el folclore, y me acuerdo de sentarnos con él al borde del terraplén y contemplar, quedarnos a mirar el atardecer, perdidos en la nada, en ese infinito silencio que tiene el dique Rollero, que es tan espectacular con el sol cayendo sobre el agua, y compartir esas tardes con él fueron, creo que algo maravilloso, genial, mágico. Y bueno, con mi otro hermano y con mi viejo también, que mi viejo también, gracias, lo tengo, pero yo creo que haberlo compartido con mi familia y que mi familia haya descubierto ese lugar, para mí fue algo mágico. Y creo que también el recuerdo, perdóname, Víctor, te robo un cachito más de mi tiempo, pero creo que con toda la gente que llevé a ese lugar y que quedó enamorada de ese lugar. Y agradezco a todos los que me acompañaron tantas veces a reconocer, a mirar aves, a guiar, a los chicos de escuela que guié, a la gente grande, a la gente de mi edad, más chiquitos, que siempre les enseñé ese lugar como que era el lugar a cuidar y que creo que todos los bonaerenses tenemos que hacer un esfuerzo para que ese lugar sea protegido. Entonces el recuerdo que me queda es ese, el recuerdo de haber trabajado todos estos años para que ese lugar quede protegido y que hoy por hoy, si estoy hablando por ustedes, porque sigo pensando lo mismo, a pesar de estar a 600 kilómetros, sigo convencido de que ese lugar tiene que terminar siendo una reserva para todos nosotros y para las generaciones que vienen atrás nuestro, para que puedan seguir viendo lo que nosotros vemos ahora. Esos casi 300 especies que están en el libro, las puedan seguir viendo los chicos que vienen atrás nuestro, con sus hijos y con sus nietos. Creo que eso es el recuerdo más grande y creo que es la enseñanza más grande que me dio el dique Rollero. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio y por traerme otra vez a Moreno, que siempre lo llevo en mi corazón y fue el lugar, como le decía Víctor, el lugar donde aprendí a hacer todo esto. Hoy estoy a 600 kilómetros y hago exactamente lo mismo que allá, pero Moreno fue el lugar donde me enseñó y donde aprendí a vivir, a estudiar la naturaleza y a querer conservarla. Creo que Moreno lo que me enseñó fue eso, a que hay un medio ambiente que hay que proteger, que hay que cuidar y que tenemos que estar constantemente enseñando y educando la manera de que esto lo conservemos para las generaciones que vienen. Bueno, muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme y seguimos en contacto. Nosotros tenemos esto ya para publicársele mañana, la profe ya lo puso ahí para que lo puedan ver y acercarse al libro que está en internet y ponerle un poco más el cuerpo y el amor a esta naturaleza nuestra, ¿sí? Así que bueno, abrazo enorme. Muchas abrazo gracias. para ustedes, gracias a ustedes por la comunicación. Nos vemos, chau, chau. Nos vemos, chau, chau.